Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Y deseo que usted pueda abrazar a su hermano que está al costado y decirle: eres un milagro de Dios. Pero abrácelo, pues. No lo palmotee. Abrácelo. Así es. Abrácelo. Así es. Eres un milagro de Dios. Amén. ¿No? Porque cada día es un milagro, ¿no? Cada día es un milagro, ¿no? Nada es casualidad. Dios tiene un propósito y un propósito muy grande para cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros hoy estamos aquí. Si puedes corregir aquí. Es el último. Exacto. Porque nada es casualidad, ¿no? Dios tiene un propósito. Si hoy día estamos aquí, es porque Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Pero esto no simplemente debe quedar como una simple palabra, una frase, simplemente como cuando mucha gente dice que te vaya bien, ¿no? No. Que nosotros sepamos de que verdaderamente somos bendición para cada uno de nosotros. Tú eres una bendición para tu hermano, tú eres una bendición para tu familia, tú eres una bendición en tu hogar. Tú eres luz puesta por Dios para echar fuera toda tiniebla. ¿Amén o no? Amén, ¿no? Por eso que Dios te levantó como linaje escogido, ¿no? ¿Cómo te levantó? ¿Como real? ¿Nación? ¿Pueblo adquirido por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que me sacó. Dile a tu hermano: de las tinieblas. Así es. De las tinieblas, dile así. A la luz admirable. Pero, amén. Así es, ¿no? Me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese es el propósito, ¿no? Que tú seas ese linaje escogido, ¿no? ¿Privilegio o no es privilegio? Es un privilegio. Es un privilegio tener la salvación. ¿Es un privilegio el poder tener una relación con Dios? Por supuesto que sí, ¿no? Por eso que, ¿cuántos hoy podemos decirle: Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das para poder confesar que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos podemos decirle: Señor, gracias porque tú eres el solucionador de mi pasado, mi presente y mi futuro? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos podemos darle fuerte las palmas al Señor? Amén. Aleluya. En esta mañana, el título es El Espíritu que da vida. ¿Ok? Juan capítulo 6, del 60 al 71. Juan, libro de Juan, capítulo 6, del 60 al 71. Y vamos con nuestras Biblias a la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos todos? ¿Amén? Amén. Ok. Mucha atención aquí. Concéntrese. Es un corto tiempo el que usted tiene este momento con el Señor, ¿no? Es un tiempo muy deseable quizás porque durante toda la semana hemos estado trabajando y haciendo muchas cosas, pero este es un tiempo muy importante. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. Así que vamos a la introducción que nos tiene hoy día el Señor, y que hoy podamos abrir nuestros corazones para que el Señor edifique su iglesia. Amén. Que en todos los campos solo se pueda dar una sola respuesta. Como iglesia tenemos una sola respuesta: Jesús es el Cristo. Por eso que la reunión de Jesús con los 12 en Hechos 1:3 fue instalar el reino de Dios en sus vidas y que ellos puedan tener una única respuesta, la respuesta absoluta de Génesis 3:15. Cada día vemos los problemas del mundo. Por eso la necesidad de proclamar el Evangelio, porque la vida de fe lo es todo. Todas las respuestas vienen de un origen con un respaldo. Por eso debemos de tener la oración correcta. Obreros de Latinoamérica, todos que estamos aquí, de una u otra forma debemos de tener sanidad para salvar nuestras naciones, nuestro hogar, nuestra región, ¿cierto? Claro que sí. Todo viene de un origen, ¿no? Me preguntaban, pero ¿cómo comienza esto? ¿A qué se debe? Y todo tiene un punto de inicio, todo tiene un fundamento, ¿no? Y tenemos que ver el detalle que todo lo que hago, y si yo conozco el Evangelio, o si no, o si yo lo estoy disfrutando. Muchas veces tengo el Evangelio, puedo tener el Evangelio, pero no lo estoy disfrutando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que salva, dice el Señor, es el Espíritu. Y el Evangelio es el fundamento. Recuerde usted que Jesús vino con un propósito. Jesús vino a darnos el Evangelio. El Espíritu es lo que salva, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa esto de la carne? Que cuando tú actúas de manera humanista, nada aprovecha. Cuando actúas tú, nada aprovecha. Lo físico también es importante, pero primeramente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús no se puede contradecir cuando nos da un pacto, y ese pacto de Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el trabajo. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios dónde está? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo puedes mirar? ¿Pero lo puedes sentir o no? El reino de Dios es un reino espiritual. Por eso que el Señor dice, es cierto, lo físico es importante. Tú eres importante. Pero primeramente es lo espiritual. Lo físico es lo que ves con tus ojos. Y lo espiritual es lo que no puedes ver. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué habla este Hebreos 11? Habla de aquel Cristo que tú no puedes ver, pero es la certeza, la garantía, el propósito de que efectivamente Él está contigo o no. Eso sí, eso significa la fe. La certeza de que Él va a venir. Así es, ¿no? Ahora, la certeza es la evidencia de lo que no se ve. Lo más valioso es lo espiritual. Con las cosas físicas no podemos cambiar el fundamento. Por eso que nosotros todos, antes de conocer a Cristo, antes de estar en las cosas del Señor, antes de estar en los negocios de Cristo, siempre anhelábamos lo físico, ¿no? Lo material, claro, porque no, es lo que nos había inculcado el mundo. Eso nos inculcaron también nuestros padres. ¿Por qué? Porque fueron enseñados de manera espiritual. Ellos dieron lo mejor. Y nosotros también equivocadamente también estamos dando lo mejor a nuestros hijos. Pero dice el Señor, primeramente es lo espiritual. ¿Amén? Amén. Entonces, punto número 1.
la carne y el espíritu. ¿Qué camino estamos tomando? Un camino diferente al evangelio es camino de muerte. Esto tenemos que confirmar cada mañana, cada día, en cada instante. Por eso nosotros todos, los creyentes, tenemos un itinerario de fe, ¿no? Tú estás dentro del pacto, dentro del itinerario, dentro del plan de Dios. El fracaso también pasa por un proceso. Caminar sin la fe es caminar hacia el fracaso o a la muerte. De acuerdo al horario de Dios es cuando vienen las respuestas. No es cuando tú quieras, todo está dentro del plan de Dios. Las respuestas ya están dadas. Por eso que Jesús dice, consumado es, todo está terminado, todo está hecho. Nosotros simplemente tenemos que, decíamos ayer en la reunión que tuvimos, ¿no? Es como cuando tú has tenido la oportunidad de ir a un buffet, ¿no? Y todo está servido, ¿no? Así es, todo está servido. ¿Qué tienes que hacer tú? Comer, exacto, servirte. Eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús a última hora no está preparando recién la comida y va a decir, sírvanse. Jesús ya todo lo preparó, todas las promesas están dadas para que tú las puedas tomar, para que tú las puedas apropiar, para que tú las puedas grabar. De acuerdo al horario de Dios es cuando vienen las respuestas, por eso que aférrate al horario exacto y un día viene este pacto. Como discípulo dentro del itinerario del pacto no puedo estar preocupado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conoce mucha gente preocupada? ¿Conoce mucha gente cargada? ¿Y por qué vive cargada? Porque tiene puestos sus ojos en el mundo, ¿no? Y el mundo anda cargado. Entonces, yo como discípulo dentro del pacto no puedo estar preocupado. Mi estado no puede ser una vivencia preocupada. Puedo preocuparme, soy un ser humano común y corriente, perfecto, sí, me puedo preocupar, pero no puedo vivir preocupado, ¿sí me entiende? ¿Ok? Que se quede claro eso, ¿no? ¿Puedo estar en angustia? Por supuesto, entro en un tiempo de angustia, pero no puedo vivir angustiado, ¿sí? ¿Amén? Entonces, por eso no uso el humanismo, sino este es el método que al final te lleva a una vida de fracaso y la ansiedad. Entonces, cuando uno está preocupado, ¿qué hace? Yo resuelvo el problema. Yo busco denodadamente y me concentro muchas veces, ¿para qué? Para yo arreglar el problema. Somos muchos los creyentes que no disfrutan del evangelio, porque no lo conocen o simplemente no lo saben. Entonces, ¿qué es el evangelio? No había un camino para ir a Dios. Pablo pensaba que vivía para Dios, como muchos, ¿no? Porque muchos creemos en Dios, ¿o no? Claro. En otro tiempo quizás creías en una piedra, en una cruz. A la final ¿crees en Dios o no? Claro, ¿no? Por eso que decimos muchas veces hay muchos que quieren ir a visitar la cruz que está ahí ¿dónde? En el Cerro San Cristóbal. Hay mucha gente que va a buscar esa cruz. Pero en el camino se encuentra con alguien que quiere leerle las cartas. En el camino se encuentra con alguien que quiere pasarle el cuy, la gallina negra. Y accede. ¿Por qué? ¿Por qué accede? Porque quiere una respuesta en su vida. A la final ¿le está creyendo a Dios o a quién le va a creer? ¿Al cuy? ¿Se da cuenta? ¿No? Eso ha ocurrido y ocurre hasta hoy día. Por eso Pablo pensaba que vivía para Dios. Y por más que te esfuerces, no puedes salir de él por tu cuenta. Satanás tiene atrapado a la humanidad. Hechos 22:3. Esta es una proclamación de Pablo,
Pablo en todo tiempo a donde iba testificaba. Y aquí uno de ellos, Hechos 22:3. Yo, dice, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué más? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Se da cuenta? Pero él amaba a Dios, ¿o no? Así, hay mucha gente que hace lo malo, pero también ama a Dios. Antes de asaltar un banco se persina, ¿no? Así es. ¿Cierto? Claro. ¿No? El deseo es que le vaya bien, ¿no? Y el remate hace dos, o dos más todavía, ¿no? Entonces, para librarte de esto, Dios envió ¿a quién? A Jesucristo, su Hijo, el cual murió y resucitó y me libró a mí de la muerte. Eso es el Evangelio. Es ahí donde tú tienes que creer que efectivamente, ¿no? Él murió, resucitó, pero también que me libró a mí de la muerte. Cristo solucionó todos los problemas de mi vida y aplastó la cabeza de Satanás en la cruz. Todo esto está en Génesis 3:15. Importante, Génesis 3:15. Redundamos ahí, insistimos ahí, porque ahí está tu victoria. Ahí está donde tú tienes que poner los ojos y concentrarte, que efectivamente no importa el tamaño del problema ni el volumen del problema. No interesa las dimensiones del problema. Lo que tú tienes que creer y concentrarte es que verdaderamente tú tienes la victoria ganada. Si tú no conoces esto, te vas a abrumar. Si tú no conoces esto, te vas a aniquilar, te vas a deprimir. Y vas a decir, el Evangelio no sirve. Y si el Evangelio no sirve es porque Cristo no sirve. Por eso que importante es que nosotros sepamos que Cristo solucionó todos los problemas de mi vida. Y cuando hablo de todos los problemas de mi vida, hablo del pasado, presente y mi futuro. La semana pasada habíamos hablado con respecto a las cicatrices, a las heridas del pasado. Todo aquello me detiene para poder avanzar. No puedo avanzar si yo vivo con heridas internas. En Juan 9:30, 19, por favor, ¿ok? Jesús dijo en la cruz, consumado es. Eso es el Evangelio. Cuando tú crees verdaderamente que Jesús lo terminó todo. Y cuando hablo que Él lo terminó todo, hablo porque Él te ha dado la victoria. De que tú no puedes vivir en derrota. Que si tú tienes a Cristo, tú tienes el éxito asegurado, ¿no? Exacto, eso es lo que tú tienes que creer. El Señor dice que vendrán los problemas, vendrán las tormentas, vendrán las situaciones, vendrán. Nunca dijo que no vendrán. Todos nosotros tenemos, como cristianos, como evangélicos, tenemos problemas, por supuesto que sí. Pero la gran diferencia es que tú no los resuelves. La gran diferencia entre el mundo y tú es que tú no tienes por qué abrumarte de esto, sino creer que un problema es una oportunidad, que un problema Dios te lo ha enviado con un propósito, no de derrotarte, sino que para tu crecimiento. Importante es creer esto, porque Dios te tiene como instrumento. Por eso que el pastor, en antes que escuchamos, José fue enviado a Egipto. ¿Por qué? Con un propósito. Moisés fue criado en Egipto con un propósito. Pablo fue a Roma, no fue en un crucero, por favor. Fue preso en medio de una tormenta. David, para ser rey, tuvo que enfrentarse a un Goliat. A nadie de ellos les fue fácil. Tuvieron que enfrentarse a graves circunstancias. Pero ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña la Biblia?
Nos enseña de que la victoria está ganada porque tú no peleas esa batalla. ¿Es nuestro Señor quien la pelea o no? Él es el que pelea. ¿Y por qué Él la pelea? Para que tú te concentres en el Evangelio. Para que no te concentres en la persona. Para que no vivas cargado. Por eso es que Él dice, yo peleo la batalla. Pregúntate, ¿ha perdido alguna batalla el Señor? ¿Tenemos un Dios, un Cristo derrotado o tenemos un Cristo victorioso? ¿No proclamamos muchas veces todo lo puedo en Cristo? Exacto. ¿Y por qué proclama que todo lo puedes en Cristo? Porque Cristo ha ganado toda la batalla. Pero esto no simplemente puede quedar en un papel, en un simple papel. Tienes que enraizarlo en tu vida, tienes que creerlo, que verdaderamente Jesucristo lo ha consumado todo. Él me dio la gracia, me dio la vida eterna, me dio la palabra que dice que crea que Él lo cumplió todo. Por eso que nosotros los hijos de Dios, ¿qué tenemos? Gracia. En todo tiempo donde tú vayas, las puertas se abren. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad, tocad y se abrirá, porque todo aquel que busca halla, dice el Señor, todo aquel que toca se le da. Los problemas son para que entres en el Evangelio. ¿Ya me está entendiendo, no? Pero esos son los problemas. Es el Señor mismo generando el problema. Si no, mira cómo Dios, viendo la aflicción de Israel, los saca ¿a dónde? Al desierto y los lleva frente al mar. Él los lleva, no fue la casualidad del destino. Y los lleva a un problema, no un problemón, a un problemón los lleva. ¿Y por qué te lleva a esas circunstancias? Para que tú veas el poder de Dios cada día. Para eso vienen los problemas. Abraham entró a Egipto y ¿qué hizo? Quedó avergonzado porque él actuó por su cuenta. En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, sal de la casa de tu padre, ven y sígueme, le dice. Pero ¿qué hace Abraham? Toma decisiones personales. Como Dios le había prometido una descendencia y él no tenía, y teniendo 75 años, pues seguro, me imagino, creo, habrá visto a su sobrino Lot. Por eso se lo jaló a Lot, por eso se lo llevó a Lot. Pero al final tuvo problemas con su sobrino, ¿no? Así es. Hubo una causal de hambre en el mundo. ¿Quién generó ese hambre? ¿Ah? ¿El gobierno de Dina? No, pues, ¿se da cuenta? Es Dios, lo hizo. ¿Para qué? Para que Abraham busque de Dios. ¿Pero qué hizo Abraham? Se fue a Egipto, y en Egipto fue avergonzado, ¿no? Así es. ¿Te das cuenta que cuando tú tomas decisiones personales, fracasas? ¿Amén? Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Juan 6:68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque toda palabra que ha dado Dios es para vida eterna. ¿Nos ha dado una promesa después de esta vida o no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿quién? ¿A la Virgen María? ¿A la Virgen de la Candelaria? ¿A la Virgen de Chapi? No. ¿Al señor cautivo de Yabaca? Claro. Te ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Por eso que nosotros, cuando termina nuestra etapa, nuestro tiempo de vida, tenemos que saber que vamos a vida eterna, ¿o no? Así es, hay un lugar de espera. Ahí es donde vamos a estar.
No termina esta vida aquí. ¿Hay conflictos? Tomen el Evangelio. ¿Hay problemas? Más palabra, más Evangelio, más Cristo. ¿El Evangelio lo es todo o no? ¿Es completo? ¿Es suficiente? Eso es el Evangelio. 1 Corintios 2:2 dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es su gran interés de Pablo. Por eso que él proclamaba: lo tengo todo por basura. Todo lo que he adquirido en el mundo, el conocimiento, aún el dinero, aún y muchas cosas, todo aquello no le llenaba. Como tú pudo ver en su testimonio que decía: instruido en la mejor escuela de aquellos tiempos de Gamaliel. Pablo no era cualquiera. Era un hombre capacitado, instruido. Punto 2. La respuesta en esta tierra. En Juan capítulo 6, verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida. ¿Y dónde comienza esto? En Génesis 2:7. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Le dio aliento de vida. Sopló para que tú seas un ser viviente que camine con Él, para que esté de la mano con Él. Es Dios estableciendo las reglas. El pez no le dijo: ponme en el agua. Dios lo puso en el agua. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Por eso es que cuando usted lee tranquilamente Génesis 2:15, 2:16, 2:17, dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. No lo puso en cualquier lugar, pero lo puso a trabajar y también para que le dé cuentas. Y le dijo: ¿de todo árbol del huerto podéis comer? Sí, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Hoy nosotros hemos sido restaurados. Y este espíritu es el aliento de vida que Dios te da cada mañana, cada despertar, cada 24 horas. Aun cuando estás durmiendo, Él se place que tú estés hoy día seas un ser vivo, ¿no? Así es. Por eso que dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando habla de la palabra, está hablando del Evangelio. Nosotros somos esos seres espirituales. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Somos bendición. Nos dio la potestad de señorear, sojuzgar, multiplicarnos aquí en la tierra. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, porque existe este Dios con D minúscula, que cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. En otras palabras, si yo no tengo la luz del Evangelio, ¿qué tengo? Tinieblas. Solo a través de Cristo puedo tener esta luz. Pero hay un Dios, un príncipe de estas tinieblas, de este mundo, que juega su papel también las 24 horas, que no descansa, que en todo momento también te pone pruebas. Esas pruebas, ¿sabes cuáles son? Son las tentaciones. Que tú te puedas levantar hoy día como obrero, como evangelista, y te venga a la cabeza: mejor va a ser el otro domingo. ¿Es una tentación o no? Así es, esa es una tentación. No necesariamente tiene que ponerte un chupete. Simplemente hay una tentación de duda. Y tú no puedes dudar, porque las cosas de Dios no se piensan, las cosas de Dios se ejecutan o no.
Así es. Yo no tengo por qué pensar si tengo que orar. No tengo por qué pensar si tengo que congregar. Yo tengo que ejecutar, porque son órdenes de mi Padre, ¿o no? ¿Amén o no? Porque cada mañana le dices Padre Nuestro, ¿o no? ¿Qué significa el Padre Nuestro? Que Él es tuyo, ¿o no? Y tú eres de Él, ¿o no? Entonces, ¿me sujeto a Él? ¿Amén o no? Amén, ¿no? Claro. Entonces, el hombre necesita vivir con Cristo. Esa es la existencia del hombre, ¿no? No disfrutas porque no tienes el Evangelio. Por eso que el mundo no puede disfrutar. El mundo busca otros recursos, otras cosas para poder disfrutar de la vida, ¿o no? ¿Lo hemos hecho o no? Por supuesto, ¿no? Hemos buscado muchas cosas para poder disfrutar, disque de la vida. Pero lo único que hacemos es que esta vida se vaya apagando, ¿no? Abre tus ojos para que conozcas a Cristo. El mismo diablo nos indica que es el que tenemos que hacer. Imagínate, nosotros pertenecemos a Dios y las mismas tinieblas te ordenan qué es lo que tienes que hacer. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto un día a pensar que muchas veces las tinieblas te ordenan a que no tengas que ir a la iglesia? Mateo 12, 43 al 45. ¿De qué habla este texto bíblico? De aquella persona que entregó a su vida a Cristo. Y cuando tú entregas tu vida a Cristo, inmediatamente eres limpio. Limpio de todos tus pecados. Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en los cuales el hombre pueda ser salvo. Y desde ese momento el Espíritu Santo entra a tu vida. El Espíritu Santo no puede entrar a tu vida mientras está siendo gobernado por las tinieblas. Por eso que Juan 9:31 dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye, a ese oye. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tiene que salir de mi vida? Las tinieblas. Eso es lo primero que tiene que salir. Entonces este texto bíblico habla de aquel que dice, este espíritu vaga, ¿no? Este espíritu vaga, dice, y está buscando lugares secos. Pero como no los encuentra, dice, regresaré nuevamente a mi casa. Y la encuentra limpia y vacía. ¿Y por qué vacía? Porque no hay palabra, no hay oración, no hay comunión con Dios, no hay llenura del Espíritu Santo. Y antes que entre, busca 7 peores que él dice. Aunque seas bueno, aunque seas correcto, aunque seas el mejor vecino de la cuadra, ¿no? Este ser habita en los incrédulos. Por eso que Jesús, la palabra de Dios dice en Romanos 3:10, dice, no hay bueno ni uno. Dile a tu hermano que está al costado, ni uno, dile. Ni uno. No hay bueno ni uno. Por eso que hay torres de egoísmo en nuestra vida. Hay torres de idolatría. Y también los 6 estados del incrédulo gobiernan esta vida. Nada aprovecha la carne. El que da la vida es el Espíritu. Ese debe ser tu estándar de vida. Por eso que nosotros somos seres espirituales. 1 Corintios 2:12, ¿qué dice? Que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Para que sepáis, ¿qué? De todo lo que Él ya te ha concedido. Escúcheme, por favor. Lea, interprete esa parte de la Biblia. Grábeselo.
Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Usted no es un ser mundano. Usted no es un ser carnal. Usted es un ser espiritual. Usted ha recibido el espíritu de Dios. La única forma que tú puedas saber lo que Dios te ha concedido es teniendo el mismo evangelio, el mismo lenguaje de Dios. Dios es espíritu, ¿no? Pero si yo soy carnal, ¿puedo entender a Dios? No. Porque para usted era una locura venir al templo hace tiempo, ¿no? Claro, preferíamos estar hoy día en la playa, ¿o no? Por supuesto. ¿No? Bien tirados en la arena, ¿eh? ¿No? Claro. ¿No? O durmiendo quizás. Filipenses 3, del 8 al 21. Hablamos del verso 8, por favor. Dice Pablo a los filipenses: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Muchas veces nos aferramos a las cosas físicas. Dependemos de una persona. Por eso que ve usted mucha gente sufriendo por amor, rogando por amor. Sí, claro. Porque te aferras a algo. Mucha gente se deprime porque lo sacan del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿qué era? Su sustento, ¿no? Era su todo. O como mucha gente puede decir: te has llevado lo mejor que tenía, ya no quiero vivir, dice. ¿Por qué te lo llevaste? Le hacemos un reclamo a Dios. En ese momento hay muchas personas que hablan así, es porque no conocen al Señor, no saben. Quizás ellos sienten decir su verdad, no están mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque no conocen al Señor. Verso 9, Pablo vio la importancia del valor del evangelio. Pablo dijo: prosigo a la meta. Aun cuando pasó muchos años en la cárcel, él decía: prosigo, continúo. Verso 20, mas la ciudadanía está en los cielos. Hoy estamos aquí por un determinado tiempo, pero mi meta, el propósito de Dios es que tú ya tienes un lugar en los cielos, ¿o no? Según de Corintios 4, del 7 al 8, dice que somos vaso de barro, ¿no? Somos vasos frágiles. ¿Por qué dice que somos frágiles? Tienes te pinchas, ¿duele o no duele? ¿Te hace un corte con el cuchillo? ¿Duele? Duele. Por eso que somos frágiles, somos vasos de barro frágiles, ¿no? Pero dice, dentro de nosotros, ¿qué tenemos? Este tesoro. Y ese tesoro es Cristo, que cada día te hace fuerte. Ese Cristo que tú puedas proclamar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las tinieblas son derribadas. Lucas 10:19, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y ante toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice el Señor. Mateo 16:18, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Qué importante es tomar, apropiarte, enraizar, grabar esta palabra para ti. Son promesas que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque no quiere verte sufrir, no te quiere ver deprimido, no te quiere ver decaído, no te quiere ver angustiado. Quiere verte parado ante cualquier circunstancia y que te puedas doblegar simplemente para poder orar y poder ver la gloria de Dios. ¿Amén o no? Amén, ¿no? Por eso es que teniendo a Cristo, las tinieblas son derribadas
porque mi respaldo es Cristo. Nada aprovecha la carne. Concluimos aquí. Verso 63, la conclusión. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No se equivocó. ¿Sabe por qué? Pedro recibió muchas veces una reprimenda muy fuerte. No tengo el texto bíblico ahorita, pero Pedro, cuando Jesús hablaba de que él iba a ser entregado a la cruz, cuando Jesús hablaba de que tenía que ser hoy crucificado, Pedro lo escuchaba. Y Pedro no creía, porque ¿cómo es posible? Y yo me pongo en su lugar también ahí. Yo tampoco creía que un hombre que resucita muertos, un hombre que levanta leprosos, un hombre que da vista a los ciegos, un hombre que hace hablar a los mudos, pueda tener que ir a la cruz. Y la respuesta de Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de la carne, dijo. Fue duro. Si esto me lo dijera alguien, me voy de la iglesia. Y me quejo, me dijo Satanás. Claro, se da cuenta. Ahí estuvo todavía Pedro. No importa, se quedó. Pongan su vida en el Evangelio de Cristo Jesús, pues ahí recibiremos las respuestas. ¿Cuántos dicen amén? Juan 8:31. Si vosotros permaneceréis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cierre sus ojitos ahí. Vamos a orar. Amén.